Más, palabras menos. Con lo mejor de este miércoles 7 de abril del año 2021, todo el equipo que trabaja para ustedes a partir de esta hora los saluda. En la producción, Marilia García y Génesis Rodríguez. En los controles, César Arteaga, quien tendrá el inmenso placer de acompañarles, María Alejandra Trujillo. Saben, ustedes se pueden comunicar desde muy temprano a través de la cuenta en Twitter, @RCR750, seguirnos por el Periscope, por internet, rcr750.com y el resto de nuestras plataformas digitales a través de TuneIn y YouTube. Escuchaban ustedes algunos titulares de los diarios de circulación nacional y los portales digitales. Información destacada en Venezuela y el mundo. Continúa el avance de la pandemia de COVID-19. Ayer se confirmaban, según fuente oficial, más de 1.500 casos en las últimas 24 horas. Y esto producto de lo que está ocurriendo en nuestro país. Lo hemos hablado con especialistas en los últimos días. Tiene que ver con la flexibilización, las medidas de flexibilización no solo de diciembre, sino también de carnaval. Y lamentablemente de esos polvos, estos lodos. Habría que sumar también, hay un impacto, aunque no se sabe la dimensión, de las nuevas variantes. Y esto de las nuevas variantes, lamentablemente, va a continuar ocurriendo en tanto no se vacune a la población, como lo han dicho las academias. En este contexto, bueno, la situación de Venezuela no es la mejor. Hablamos desde el punto de vista económico. Ayer el Fondo Monetario Internacional ofrecía perspectivas a propósito de lo que va a ocurrir con la economía en el mundo. En el caso de América Latina y de Venezuela, la inflación, según la institución, se va a disparar hasta 5.500% en 2021. El Fondo Monetario Internacional proyecta una inflación de 5.500% para Venezuela este año y para el siguiente, lo que consolida a la economía latinoamericana como el país con la mayor inflación del mundo, según se desprende del último informe de previsiones macroeconómicas durante varios años consecutivos, y esto lo tomamos de Europa Press. La inflación del país latinoamericano, de nuestro país, se ha situado en niveles muy por encima del resto del mundo, que llegaron a alcanzar el 65.374%, 19.906% en 2018 y en 2019, según los datos del organismo. Bueno, estamos en camino no solo a ser la inflación o la hiperinflación más importante del mundo, sino la más larga también, según nos han dicho especialistas, y no ocurre absolutamente nada. Con relación a la caída de la economía, las noticias no son mejores. Se estima una contracción de 10%, a la cual que hay que sumar, saben ustedes, a la contracción que venimos arrastrando durante algunos años. El Fondo Monetario Internacional elevó las previsiones de crecimiento de América Latina. Sin embargo, la situación de Venezuela es lo contrario. Va a sufrir una contracción económica de 10%. Después de una fuerte caída de 2020, solo se espera una recuperación leve y de varias velocidades en América Latina y el Caribe, pero Venezuela no está en esa lista. De esto vamos a hablar ampliamente durante la mañana de hoy, porque ayer, entre otras cosas, se nos anunciaba esta etapa de flexibilización que empieza la próxima semana. El equipo de Nicolás Maduro, sin ofrecer ningún tipo de razón, justificación científica, anunciaba ayer que volvería el esquema de 7+7. Vamos a conversar al respecto con nuestro primer invitado de esta línea telefónica, Francisco Acevedo, vicepresidente de Econindustria. Gracias por atendernos. Muy buenos días. Buenos días, María Alejandra. Espero que todo bien. Pues sí, así es, gracias a Dios, pero con mucho interés y preocupación sobre estas previsiones para nuestra economía que hace el Fondo Monetario Internacional, mientras América Latina y el mundo se va a recuperar. En el año 2021, bueno, Venezuela no va a ocurrir lo mismo. ¿Qué puede decirnos? Lo escuchamos. Bueno, yo creo que Venezuela no se va a poder recuperar, María Alejandra, hasta que no cambiemos el modelo económico que tenemos. Es decir, mientras aquí no haya confianza para las inversiones, no va a haber manera de salir de la crisis en la que estamos sumergidos. Y eso lo hemos decidido desde hace muchos años, venimos desde Econindustria alertando la necesidad de un cambio en el modelo económico, donde creemos que ese cambio del modelo económico pasaba por el cambio político. Lamentablemente el cambio político no vio manera que los venezolanos pongamos de acuerdo, y eso pues nos ha llevado a que la crisis continúe, y lamentablemente los venezolanos seguiremos viendo esta crisis
con nuestro sub y baja, como hemos tenido, con pequeñas alegrías, con pequeños momentos, como ha sido esto de la dolarización, con pequeños sustos nuevamente con la salida de la SUNDE a revisar precios y costos de repente en algunos locales, y así estaremos viviendo los venezolanos poco a poco, perdiendo el poder adquisitivo, poco a poco con mayor dificultad, pero lamentablemente el modelo económico, si no cambia de fondo, es muy difícil que superemos la crisis. A propósito de estas previsiones o proyecciones del Fondo Monetario Internacional para Venezuela, ¿qué significa en la práctica una caída de 10% sumada a la contracción que ya arrastramos desde hace años en nuestro país? Lo escuchamos. Mira, Alejandra, a veces esto suena exagerado, pero es así como que yo siento que ya estamos en estado tan grave y la situación económica venezolana es tan complicada que pareciera que ya no hay mayor daño que nos pueda hacer. Yo que tú una persona como que le meten 4 cadenas perpetuas y le llaman y le dicen, mira, vas a tener una 5ª cadena perpetua. Bueno, tiene una sola vida. También ya el daño es tan grande, tan deteriorado la economía venezolana, que ya yo creo que la preocupación de nosotros es cómo salimos de esto. Cómo los venezolanos podemos recuperar nuestra calidad de vida. Porque realmente ya hay los números macroeconómicos, parecía que nos acostumbramos. Llevamos 4 años de hiperinflación. Y vamos a llevar 6, 7, lo que sea. O sea, es una cosa loca. Entonces tú me dices, vamos a caer 10%. Y yo digo, sí, seguimos cayendo, María Alejandra, seguimos cayendo. Y no hay manera de parar esto si no hay un cambio del modelo económico. Ahora, tengo que preguntarle porque al menos con Industria ha venido publicando la encuesta, los resultados de la encuesta de coyuntura, y la situación que se refleja allí es efectivamente una caída de la producción o una reducción de la actividad en la capacidad instalada que tiene el sector que usted representa en Venezuela. ¿Qué puede compartir con nosotros? Lo escuchamos. Mira, con el sector industrial está trabajando más o menos en promedio del 20%. Yo creo que el número de empresas está cercano a las 2.000. El que ha aguantado esta crisis, como decíamos el otro día, es un héroe, porque haber aguantado 4 años de hiperinflación. Bueno, yo creo que los venezolanos que hemos aguantado aquí, los que nos mantenemos en Venezuela luchando, somos héroes todos. La operatividad de las empresas está bajando al 20%, y el mayor problema que está consiguiendo el sector industrial es la caída de la demanda. No hay poder adquisitivo en Venezuela, la economía se ha reducido de manera importante, hay discusiones si estamos en 60.000, o en 50.000 o en 70.000 millones de dólares de PIB, cuando estuvimos en 250.000 millones, algunos hablan de hasta 350.000 millones, así que la discusión estamos en un 25% de lo que éramos. Nos hemos reducido a un 25% de lo que era el país. Y eso indudablemente tiene muy golpeado al sector industrial. Una vez más, si eso no cambia, si el poder adquisitivo del venezolano no mejora, la demanda no crece, pues el sector industrial se va a tener que mantener al 20%. Eso ha hecho que grandes empresas les sea muy difícil operar y que las pequeñas empresas que tienen un poco más de flexibilidad en estos mercados, pues se mantengan operando de alguna manera. Bueno, ¿cuál ha sido el impacto de la pandemia de coronavirus? Se lo pregunto porque en este espacio hemos citado en varias oportunidades la declaración por lo contundente que viene haciendo o ha reiterado la presidenta del Grupo Santander en España, advirtiendo que la vacuna es la política económica más importante para 2021. Sobre esto parece que hay absoluta claridad y es una opinión compartida. No ocurre lo mismo en nuestro país. ¿Cuál ha sido el impacto para ustedes de la pandemia? Lo escuchamos. Bueno, yo creo que primero quiero aclarar que sí ocurre en nuestro país, no ocurre en el gobierno o en el desgobierno que tenemos. Pero el país, todos los venezolanos estamos de acuerdo que la vacuna es el camino correcto y que esa es la mejor política económica que hay. No tengo ninguna duda que todos los venezolanos, o la mayoría de los venezolanos, quisiéramos tener un sistema de vacunación como está ocurriendo en Europa y en Estados Unidos, que nos pudiéramos ir a vacunar tranquilamente, que todos los venezolanos tuviéramos el derecho a esa vacuna y no dependiéramos de un carnet o de algún tipo de partido político. Yo creo que es el deseo de la mayoría de los venezolanos, no del gobierno, pero sí de la mayoría de los venezolanos. Y eso yo creo que es importante recalcarlo. Yo creo que todos los venezolanos deben manifestar nuestra necesidad de que el país tenga un sistema seguro, serio y organizado de vacunación para todos nosotros. Porque esta pandemia, que ha afectado a nivel mundial, no es algo con lo que debemos estar jugando. Muchos venezolanos están muriendo. Recientemente tuve el familiar de una trabajadora nuestra que murió y ella tuvimos que hospitalizarla el día de ayer.
Es una angustia que yo no quiero que estemos viviendo los venezolanos y que no tiene sentido que lo estemos viviendo. Efectivamente es la mejor política económica hoy en día, y yo coincido con ese comentario. Y yo creo que el gobierno tiene que tomar seriedad en este tema. El sector privado ha manifestado la voluntad de apoyar, de ayudar, porque es un problema del país, es un problema de todos los venezolanos. Trasciende más allá de las diferencias y de los problemas. Estamos hablando de vidas de venezolanos que se están perdiendo si no traemos un sistema de vacunación rápidamente. Ahora, sobre este tema y las discusiones que hubo con el régimen de Nicolás Maduro, ¿qué ha ocurrido? Es decir, el Fede Cámaras presentó un plan de vacunación, pero no ha habido más noticias al respecto. ¿Qué puede decirnos? Mira, lamentablemente no se ha avanzado en ese tema, no hemos recibido más información, así que no quiero emitir comentarios sin tener la información suficiente. Nosotros simplemente recibimos una solicitud de información, suministramos la información y estamos a la espera. Y el llamado al gobierno es que tome en cuenta este ofrecimiento del sector privado, porque creo que es importante, más importante que la economía, porque estamos hablando, María Alejandra, de la vida de los venezolanos. Y yo creo que eso no es algo en lo cual se debe discutir. Ahora, no sé si nuestro invitado tiene conocimiento de los detalles de lo que está planteado. Hemos hablado con algunos especialistas, incluso miembros de las academias, y ellos aseguran que en el caso del acceso a vacunas, que es el bien o uno de los bienes más solicitados en este momento en todo el planeta, es muy difícil acceder si no es, digamos, con ayuda de las administraciones correspondientes. En caso de Venezuela, bueno, es absolutamente particular y por eso probablemente esta situación. ¿Qué puede compartir con nosotros en relación a este tema? No sé si conoce los detalles, pero da la impresión que en las actuales circunstancias sería muy complicado, no sé cuánto, acceder directamente desde el sector privado sin contar con la colaboración de la actual administración en nuestro país. ¿Qué puede compartir con nosotros? Lo escuchamos. Mira, lo que tengo entendido efectivamente es que el gobierno debe participar en cualquier proceso que se haga para adquisición de vacunas. Si el sector privado no puede ir a comprar las vacunas, todo eso debe ser manejado a través del gobierno, es lo que tengo entendido. Además hace falta en Venezuela una cantidad de permisos, en los cuales el gobierno también influye. Por eso el llamado es a que nos pongamos todos los venezolanos de acuerdo, pongamos al lado cualquier tipo de diferencia. Pues estamos hablando de la vida de los venezolanos. Aquí ni siquiera es la preocupación de la economía o qué va a pasar. Estamos hablando de vida, manejando. Estamos hablando de un virus que mata a la gente, que todavía no se entiende ni siquiera bien cómo funciona. En un sistema hospitalario que está colapsado. Ayer para conseguir una cama de una clínica hubo que hacer infinitas llamadas. Entonces un sistema colapsado, si esta pandemia sigue creciendo, pues vamos a tener problemas serios y vamos a tener muchas muertes aquí en Venezuela. Muertes que se puede evitar, que a lo mejor hace 6 meses, hace 9 meses, cuando ocurría en otros países, no se podía evitar porque no existía el remedio todavía. Pero hoy en día existe la vacuna en el mundo. Que Venezuela no está haciendo todo lo humanamente posible, difícil o no, pero todo lo humanamente posible para conseguir la mayor cantidad de vacunas posible y salvar la mayor cantidad de vidas, no es perdonable. Eso no lo podemos permitir los venezolanos. Yo creo que ahí hay que hacer todo el esfuerzo, lo decía así el monseñor Mario Moronta, hay que hacer todo lo humanamente posible para que esto funcione. Y hacía un llamado al gobierno de responsabilidad y que fuera un sistema que fuera accesible a todos los venezolanos. Yo creo que hay que seguir a la Iglesia en ese sentido. La Iglesia definitivamente es una gran guía en muchas reflexiones aquí en Venezuela y no ha sido escuchada de la manera que ha debido ser escuchada. Creo que la Iglesia ha hablado claramente y creo que ahí debe estar todos los esfuerzos de los venezolanos. Si me permite nuestro invitado, tenemos que hacer una breve pausa para la policía. Yo le ruego permanezca unos minutos más. Al regreso seguimos conversando acerca de este tema, el impacto económico de la pandemia en nuestro país. Es Francisco Acevedo, vicepresidente de Conindustria. Vamos a la pausa. Al regreso venimos con más. Usted escucha Palabras Más, Palabras Menos en RCR 750 AM. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter,
@RCR750, la radio que se ve. Mensaje del ingeniero José Peraza, tesorero del FONPRES CIB. Estimado colega ingeniero, arquitecto y profesional afín, el Colegio de Ingenieros de Venezuela y el Fondo de Previsión Social, preocupado por la salud de tu familia, ha diseñado un sistema de salud integral que coloca a tu disposición y que contiene asistencia primaria de salud, ambulancia, hospitalización, cirugía, oftalmología, dermatología, fisioterapia, psicología, odontología, farmacia y funerario. Para mayor información, visítanos a nuestros portales cib.net.be, fonprescib.net.be, Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. Los trajes de baño Yuyu, diseñados por Georgiana Reyes, están confeccionados con las mejores telas importadas. Yuyu es el traje de baño bikini o entero, hecho especialmente para realzar el cuerpo de cada mujer, cortados y confeccionados uno a uno, con manos venezolanas, cuidando los detalles de cada prenda. ¿Cómo lo quieres? ¿A la medida o de su catálogo? Lo tienes todo en su Instagram, Yuyu Showroom. Yuyu, el traje de baño que te hace sentir siempre bella. Hola amigos, soy María Corina Machado. Todos los martes, María Corina estará contigo por RCR 750 AM. Acompáñenme de 1 a 2 de la tarde. Contigo, María Corina. Todos los martes, contigo. Solo por RCR 750 AM. Porque lo bueno une. Todos las piensan, todos las escuchan y María Alejandra Trujillo te las dice. Palabras más, palabras menos. Continuamos, amigos. Palabras más, palabras menos, hablando acerca del telón de fondo de esta crisis, la situación económica, el impacto de la pandemia de coronavirus en nuestro país. Nos acompaña Francisco Acevedo, vicepresidente de Conindustria. Comentábamos al inicio del programa, las proyecciones del Fondo Monetario Internacional. No sé si Venezuela será el único país de América Latina que no va a crecer. La contracción que se calcula está en el orden de 10%. Hay que sumarla a la caída que ha sufrido nuestro país en los últimos años. Y lamentablemente, el equipo de Nicolás Maduro hace caso omiso aparentemente a la situación. La salida o una de las salidas a esta crisis pasa por un plan de vacunación para los venezolanos, cosa en la cual concuerdan prácticamente todos los países del mundo para poder dinamizar la economía y, por supuesto, volver a la normalidad y efectivamente, como dice nuestro invitado, garantizar la vida de los ciudadanos. Le acabo de pasar a mi equipo justamente el video de Monseñor Mario Moronta, efectivamente está en nuestro Twitter. Él pedía a las autoridades buscar los caminos para garantizar la vacunación de todos, hagamos el esfuerzo de traer las mejores vacunas, así como hay dinero para traer armas, que haya para la salud del pueblo. Y justamente sobre este tema, antes de pasar a los anuncios económicos que se hacían ayer, yo le preguntaría a nuestro invitado sobre el tema de los recursos económicos. En el caso del sector privado había una explicación, pero y sé que Francisco Acevedo no es el vocero, ha hablado directamente el presidente de Fede Cámaras, pero lo que pueda compartir con nosotros, ¿qué puede decirnos? Ayer efectivamente le advertíamos a la audiencia que aparentemente el dinero no es el problema, porque no solo están los ingresos, aunque exiguos, que han entrado a nuestro país por cuenta de la exportación petrolera. En el caso del régimen venezolano están los fondos congelados en el exterior, que aparentemente podrían ser utilizados para la adquisición de vacunas y el equipo necesario, por cierto, para su refrigeración, es decir, la cadena de frío que está prácticamente desmantelada en nuestro país, también nos lo advertía un especialista. Pero también entiendo los fondos que podría aportar el sector privado. ¿Qué puede compartir con nosotros Francisco Acevedo al respecto? Lo escuchamos. Mira, con respecto al financiamiento de esta vacuna, lo que tenemos nosotros entendido en Conindustria es que lo que FEDECAMA está tramitando es una especie de permiso para que el sector privado pueda financiar, de alguna manera, o pagar las vacunas de sus respectivos trabajadores. Yo tengo duda que cualquier persona, primero por humanidad, y yo creo que esa es la primera variable que yo pondría en la mesa. ¿Sí? Y en el caso nuestro, pues lo puedo afirmar, ¿no? Creo que con todo el placer del mundo pagaríamos la vacunación de todos nuestros trabajadores, porque es la gente con la que tú trabajas, es la gente con la que tú convives, y estás ayudándolos a preservar la vida. O sea, yo creo que eso es tan importante, Alejandro, trasciende más allá de la rentabilidad, del negocio. Estamos hablando de la vida.
Y yo creo que en ese sentido, pues el sector privado está muy dispuesto a financiar la vacunación de sus trabajadores. Y ese es básicamente el planteamiento de Fedecámara. Adicionalmente, el gobierno está en la obligación de financiar y de traer la vacunación para todos los venezolanos, sin importar su partido político. Nosotros lo que estamos haciendo es una ayuda. El sector privado emplea parte de la población. Pero recordemos que Venezuela tiene un 50% aproximadamente de economía informal, ¿okay? Y una cantidad de funcionarios públicos que deben ser atendidos por el gobierno. Incluso el proyecto de Fedecámara se habla de un porcentaje, que no te quiero confirmar el porcentaje porque no tengo la información, pero creo que era un 20%, de vacunas de donación, adicionalmente a las que cada persona trajera para su empresa, para sus empleados, para hacer una parte de responsabilidad social en este tema. Yo creo que si sumamos esfuerzos, si en verdad ponemos voluntad, sin importar las diferencias, el problema de vacunación en Venezuela se puede, por lo menos, mejorar. Yo sé vamos a solucionarlo al 100%, pero seguro se puede hacer mucho más de lo que estamos haciendo. Si me permite, Francisco Acevedo, tenemos justamente un extracto de lo que él mencionaba, la declaración de Monseñor Mario Moronta, obispo de San Cristóbal. Él se refería en los siguientes términos a la necesidad de vacunar de manera urgente a la población contra el coronavirus. Lo escuchamos y yo le pediría un comentario. El COVID no tiene ideología, el COVID no tiene credo. Por eso me parece que es injusto e inmoral a la vez el que no se pongan de acuerdo quienes tienen que ponerse de acuerdo para la vacunación masiva. Es verdad que nos costará, habrá que hacer un gran esfuerzo y habrá que hacer una gran inversión, pero el pueblo es lo más importante. Y dentro del pueblo los más vulnerables, empezando por allí. Por eso yo creo que en la medida en que ustedes y yo, todos nosotros en nuestras redes sociales, hagamos sentir ese clamor de que todos en Venezuela tenemos el derecho, y el gobierno y el Estado y las instituciones que están buscando un acuerdo, tienen la obligación moral de vacunar, de buscar los caminos para la vacuna. Bueno, vamos a hacerlo sentir a través de nuestras listas de difusión. Para eso son las redes sociales, no para decir chisme o inventar cosas o dar calumnias, sino sencillamente para exigir también nuestros derechos y proclamar la palabra de Dios. El Papa Francisco ha insistido en su último mensaje en la necesidad de que se liberen las vacunas, sobre todo para los países más pobres. Y nosotros estamos dentro de ese rango, que las autoridades nacionales, sanitarias, políticas, militares, los entes públicos se pongan de acuerdo. Ya es hora de que nos demostremos que somos capaces de estar unidos, no en luchas tontas ideológicas, sino en servicio del pueblo. Bien, parte de lo que decía Monseñor Mario Moronta, yo le pedí un comentario a nuestro invitado. Lo escuchamos. Amén. Después de hablar con el señor Mario Moronta, uno dice amén a esas palabras. Creo que fue muy claro y refleja claramente lo que es la responsabilidad de una parte de la sociedad y el derecho de otra. Pero esa claridad solamente hay que reafirmarlo como él dice. El sector privado, el sector industrial, estamos claramente en el deber que tenemos de apoyar a nuestros colaboradores y en la disposición absoluta a apoyar a nuestros colaboradores. Pues somos los más interesados, pero sobre todo porque creemos en el valor de la vida y el valor de la unión de los venezolanos. Si me permite, Francisco Acevedo, también quisiera preguntarle sobre lo que se anunció el día de ayer. Decía Nicolás Maduro que él va a aplicar un plan de sustitución de importaciones, y esto no sabemos ni cómo empezar a analizarlo, porque ahora mismo, tomando en consideración lo que está ocurriendo internamente, dependemos en buena medida de las importaciones, aunque es una petición que han hecho ustedes, entiendo yo, desde hace mucho tiempo. Él ha anunciado la implementación de este plan para defender la producción y el empleo nacional. En este mes de abril se expedirá un nuevo decreto que aranceles a fin de defender la producción nacional y disponer de recursos adicionales para atender la emergencia sanitaria. Quisiera su comentario y su reacción al respecto. Aparentemente lo que está planteado es imponer impuestos a las importaciones, que ahora mismo es lo que viene alimentando el mercado interno de nuestro país. Lo escuchamos. Nosotros reiteramos
desde Conindustria lo que hemos planteado desde hace mucho tiempo, María Alejandra. En este tema llevamos 2 años aproximadamente. La primera gaceta duró 1 año, después una prórroga, y esta dura hasta el 30 de abril. Nosotros hemos pedido condiciones justas para el sector industrial. No pretendemos más allá que si las materias primas con las cuales nosotros producimos deben de pagar aranceles, el producto terminado también debe pagar aranceles. Si queremos exonerar de aranceles los productos para que la población tenga acceso a productos más económicos, exoneremos de aranceles las materias primas en las mismas condiciones que los productos terminados. Esto siempre en las conversaciones con el gobierno nos han dicho que lo entiende, que es verdad y que van a ejecutarlo. Pero cuando sale la Gaceta nos llevamos cierta sorpresa, donde seguimos viendo productos subsidiados o aranceles para productos terminados más baratos que traer la materia prima. Con lo cual, pues tenemos que esperar el 30 de abril a ver si realmente esta nueva Gaceta va en la dirección de apoyar a la industria nacional. Pero esto es importante también entender, nosotros no pedimos ningún tipo de proteccionismo, nosotros pedimos igualdad de condiciones. Entonces, si esta Gaceta va a ir en esa dirección o si esta Gaceta va en la dirección contraria al discurso de apoyar la producción nacional. Así que esperemos el 1 de mayo, cuando realmente veamos la Gaceta publicada, para poder emitir una opinión sobre este comentario del presidente. Hay un tema que tiene que ver con el gasoil, la gasolina, el combustible en nuestro país, que no se ha resuelto. Es decir, la escasez continúa. Hace algunos días advertían desde FEDEAGRO, por ejemplo, que esta situación pone en riesgo la etapa de siembra ahora mismo, que sencillamente es que no pueden mover los más de 40.000 tractores que quedan en el país. Yo le pedí un comentario sobre esta declaración, pero además el impacto que ha tenido para el sector que usted representa. Lo escuchamos. Mira, este famoso socialismo del siglo XXI, toda esta crisis que hemos vivido, este trauma que hemos vivido los venezolanos por 20 años, vino para igualar y para cerrar la brecha entre ricos y pobres. Yo creo que no viene en la historia venezolana un momento que esa brecha ya ha estado más abierta. Cuando hablas en Venezuela, yo digo, hay 2 países, Caracas, ves estaciones de gasolina sin cola, y te paras, echas gasolina, como en cualquier lado, y sin problema. Pero en el interior del país, las colas son de días, dependiendo del estado en que nos respiramos. Lo mismo pasa con el gasoil. Hay un desgobierno y una anarquía del país en el cual tratar de entender el desastre es sumamente complicado. Entonces yo te diría que el problema de gasoil, que tuvo un pico el cual fue difícil conseguir, hoy en día el sector industrial, dependiendo de la industria, está teniendo suficiente gasoil. Hay otras empresas que no están consiguiendo. Entonces, es como todo, Alejandra, es anarquía. Y como toda anarquía, pues la claridad es difícil de ver, ¿no? El sector del agro, pues, indudablemente tiene una necesidad de gasoil grave, y si no hay alimentos, y si no se puede producir la comida, bueno, lo que vamos a tener es más crisis y más problemas en Venezuela. Yo creo que el gobierno tiene la necesidad y la urgencia de solucionar eso, y yo creo que poco a poco lo va a ir solucionando. ¿Cómo solucionan todo? No de fondo, no bien solucionado, sino parapeteado. Dicho en criollo, como decimos los venezolanos. Francisco Acevedo, 1.000.000 de gracias por atendernos, acompañarnos la mañana de hoy, vicepresidente de Conindustria, expresando opinión y análisis sobre el tema que nos ocupa, además compartiendo información útil sobre el impacto que ha tenido la pandemia de coronavirus en el sector que él representa. Vamos a la pausa. A regreso venimos con más. Estás escuchando Palabras Más, Palabras Menos, por RCR 750 AM. Sintonícenos a través de Periscope, @RCR750, la radio que se ve. Mensaje del ingeniero José Peraza, tesorero del FONPRES CIB. Estimado colega ingeniero, arquitecto y profesional afín, el Colegio de Ingenieros de Venezuela y el Fondo de Previsión Social, preocupado por la salud de tu familia, ha diseñado un sistema de salud integral que coloca a tu disposición y que contiene asistencia primaria de salud, ambulancia, hospitalización, cirugía, oftalmología, dermatología, fisioterapia, psicología, odontología, farmacia y funerario. Para mayor información, visítanos a nuestros portales 6b.net.be
fonpresib.net.be, Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. Mis amigos, quiero hablarles de Dilab Biodiagnóstica, un nuevo laboratorio clínico con un concepto original. Además de estar dotado con los equipos de la más reciente tecnología y el personal de más alta calificación, Dilab Biodiagnóstica te ofrece ambiente y trato amables y los precios más económicos en todos tus exámenes de laboratorio. Pide tu cita en el 0212-945-5788. Dilab Biodiagnóstica. Precisión y confianza en laboratorio clínico. RCR 750 AM. Porque lo bueno une. Información, opinión, contraste. María Alejandra Trujillo está en Palabras Más, Palabras Menos. Continuamos, amigos. Palabras más, palabras menos. Iniciamos el programa hablando de las proyecciones del Fondo Monetario Internacional para nuestro país. Me parece que es la única nación de América Latina, una de las pocas que no va a crecer este año. De hecho, se calcula una contracción de 10% y una inflación de 5.500%. Lo cual consolida la economía venezolana como la que tiene mayor inflación del mundo. Nos acompaña Leonardo Muniac, economista, para tratar de entender estos números y proyecciones. Gracias por atendernos. Muy buenos días. Buenos días, María Alejandra, un placer. Yo saludo, como siempre, a todos esos cientos de miles de radioescuchas que te siguen. Pues mucho interés de conocer su opinión y análisis acerca del tema que nos ocupa, el impacto de la pandemia sobre la economía venezolana, y parto de estas cifras, de estas proyecciones del Fondo Monetario Internacional para nuestro país. ¿Qué puede decirnos? Lo escuchamos. Bueno, mira, el fondo el día de ayer ciertamente hizo una nueva revisión de las proyecciones macroeconómicas y ciertamente para Venezuela el pronóstico es claramente esperado. Una contracción que puede estar alrededor del 10% y con una inflación, como tú acabas de comentar hace unos minutos, por encima del 5.000%, lo cual establece que seguimos teniendo la hiperinflación más longeva del planeta, sin lugar a duda. Y cuando tú combinas inflación que impacta directamente el poder de compra, el salario real del trabajador, y lo combina con una contracción en el nivel de actividad económica que impacta directamente al empleo, a nivel social lo que estamos teniendo son mayores niveles de pobreza crítica y extrema. Tú revisas el informe en COVID y te encuentras que los niveles de pobreza están en niveles ya por encima del 80%, en el caso de la pobreza total más o menos 90%. Así que bueno, de alguna manera estamos en lo que se llama el peor de ambos mundos. Un país que asiste a una contracción en su nivel de actividad económica sumamente importante, que ya acumularía para el año 2021 32 trimestres consecutivos de contracción en su nivel de actividad económica, donde el PIB global ya se contrae por encima del 80%. Cerramos diciembre 2020 con una contracción más o menos cercana al 32%. La economía más o menos podemos contabilizarla en los 33.000 millones de dólares. Tú dirás, y algún radioescucha se preguntará, ¿eso es mucho o eso es poco? Bueno, si tú ves el tamaño de la economía dominicana, son 86.000 millones. Si miras el tamaño de la economía ecuatoriana, son 107.000 millones. Si miras el tamaño de la economía guatemalteca, son 82.000 millones, Venezuela son 33.000 millones. Y hago esta comparación con la economía más pequeña de América Latina, ¿verdad? Y un poco lo que te quiero decir es que la economía venezolana hoy tiene un problema en su tamaño, tiene un problema de enanismo, de raquitismo financiero y económico tremendo. Y esto supone, por supuesto, la economía como un problema como mercado objetivo para el productor de bienes y servicios del país. Así que entonces asistes a una contracción en el nivel de actividad económica en un contexto donde experimentas la hiperinflación única, por cierto, de la era digital y la más longeva del planeta. Eres el único país, lo acabas tú de comentar, con hiperinflación en los actuales momentos,
y que lamentablemente pareciera que va a continuar porque el gobierno continúa acudiendo al expediente de utilizar al Banco Central de Venezuela como mecanismo de financiamiento del gasto público. Como sabemos, esto es fuente inagotable de inflación. Le pregunto a nuestro invitado. Bueno, sí, claro, podríamos ver el caso de Zimbabue, pero mucho más temprano fue cortado. El problema es que la mayoría de las economías que han experimentado procesos de hiperinflación como este, por ejemplo el caso de la República de Weimar, venía de la Primera Guerra Mundial. O sea, casi todas estas economías que han experimentado contracciones tan importantes en su nivel de actividad económica han estado precedidos por guerras tremendas. El problema es que en Venezuela no ha habido ningún tipo de guerra, pero sí tiene las consecuencias de una guerra. Entonces, lo que hace muy lamentable, por supuesto, la realidad económica venezolana es que todavía no aparece una suerte de programa de orientación, de política económica que le devuelva a Venezuela su capacidad de crecimiento, su posibilidad de regresar y de retornar a la senda del crecimiento económico, sobre todo no inflacionario. Así que entonces, por supuesto que hay precedentes, pero todos están vinculados y están asociados a conflictos étnico-religiosos tremendos, eventos de violencia política y social como guerras civiles o definitivamente conflictos bélicos como los observados en la Primera y Segunda Guerra Mundial. Venezuela no ha estado inmersa en ninguna de este tipo de guerra, pero sí tiene las consecuencias de la misma. Ahora, le pregunto, lo conversamos con nuestro invitado anterior, el vicepresidente de Econindustria, porque la pandemia, ha tenido un impacto importante en la economía mundial, en la venezolana, y estas proyecciones del Fondo Monetario Internacional destacan la recuperación, la importante recuperación en aquellos países donde avanzan los planes de vacunación, donde han acometido políticas para frenar el avance de la pandemia. Yo le pediría un comentario tomando en consideración lo que está ocurriendo en nuestro país, una decisión política que está impidiendo, entendemos, el ingreso urgente y masivo de vacunas contra el COVID-19 en nuestro país. Lo escuchamos. Tu pregunta es sumamente pertinente porque plantea lo que se llama el dilema de la doble curva. La curva sanitaria o médica versus la curva económica. Y la realidad es que cuando los gobiernos del mundo en marzo del año 2020 decidieron llevar a sus respectivas economías procesos de cuarentena, de confinamiento y de aislamiento social, sabían perfectamente que un confinamiento produce una contracción en el nivel de actividad económica. El sector productivo está cerrado, no está produciendo, no está vendiendo, no está cobrando, no está honrando obligaciones contractuales con sus acreedores, incluyendo la banca, y como consecuencia de eso se genera una suerte de choque de oferta y choque de demanda. Y choque de demanda porque la gente no puede comprar, porque no tiene cómo hacerlo, porque está desempleada, como pasó con los 22 millones de desempleados en Estados Unidos. Así que entonces, ¿qué ocurre? Versus una contracción de actividad económica generada por el confinamiento, los gobiernos saben que deben tener la holgura fiscal y la capacidad económica para atenuar con políticas anticíclicas los impactos de la recesión generada por el propio confinamiento, cuyo objetivo tiene aplanar la curva de contagio. En el caso de Estados Unidos, en el caso de Europa Occidental, lo vimos con Japón, lo vimos con Australia, lo vimos con China, lo vimos en América Latina. Los gobiernos implementaron programas de estímulos fiscales y monetarios con el objetivo de atenuar los impactos de la recesión. En Venezuela eso no se hizo. Por ejemplo, en América Latina, todos los bancos centrales bajaron el encaje legal por debajo del 10%. En Venezuela lo tuvimos todo el año en 100%, lo bajaron en 93% y luego 85%, no para dinamizar la actividad económica, sino porque el déficit de encaje de la banca era tan alto, tan costoso financieramente, que la banca venezolana podía quebrar. Entonces, ¿qué ocurre? El tema está que en Venezuela no se implementaron políticas de estímulos fiscales y monetarios, particularmente con que contrarrestar de alguna manera y atenuar los impactos de la recesión. Eso por un lado, pero por otra parte venía acumulando inicialmente una contracción económica desde el año 2013 que no se ha detenido,
entre otras cosas por los fallos en la política económica del país, que nada tiene que ver con las sanciones ni nada tiene que ver con la pandemia. Por ejemplo, si hablabas con el vicepresidente de Colindustria y puedes hablar con el presidente de ella, Aranceli Michelena, él te va a decir claramente lo que está pasando en la industria. Es imposible. Si el gobierno tuviese voluntad de relanzar la actividad económica e industrial del país, sería imposible reactivar la industria manufacturera en Venezuela porque no tienes gasolina, no tienes diésel y no tienes electricidad. Y sin eso es imposible el relanzamiento de la industria en Venezuela, de la industria manufacturera del país, del sector productivo que es el que produce bienes para competir con las importaciones y ir al mercado de exportación a rentabilizar actividad. Entonces, tiene una realidad que tiene que ver más con el modelo de política económica que con la pandemia. Yo diría que el verdadero virus de la economía venezolana es el diseño de política económica o la ausencia de un programa de política económica que le devuelva a Venezuela su senda de crecimiento económico y, por supuesto, sin duda la quincalla ideológica que está detrás de ese modelo. Sí, el socialismo del siglo XXI, que como han llamado al modelo. Si me permite, Leonardo Buñac, tenemos que hacer una breve pausa para la publicidad. A propósito de lo que comentaba ayer Nicolás Maduro, hablaba de un plan de sustitución de importaciones en este contexto. Es decir, ¿qué podemos esperar de una iniciativa de esta naturaleza? Le preguntábamos lo mismo a Francisco Acevedo, pero nos interesa mucho la opinión de Leonardo Buñac. Al regreso le doy la palabra para contestar. Ya venimos. Escuchas a María Alejandra Trujillo en Palabras Más, Palabras Menos, por RCR 750 AM. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750, la radio que se ve. Mensaje del ingeniero José Peraza, tesorero del FONPRES CIB. Estimado colega ingeniero arquitecto y profesional afín, el Colegio de Ingenieros de Venezuela y el Fondo de Previsión Social, preocupado por la salud de tu familia, ha diseñado un sistema de salud integral que coloca a tu disposición y que contiene asistencia primaria de salud, ambulancia, hospitalización, cirugía, oftalmología, dermatología, fisioterapia, psicología, odontología, farmacia y funerario. Para mayor información, visítanos a nuestros portales cib.net.be, fonprescib.net.be, Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. Si quieres aprender a cocinar con placer todo en panadería y postres saludables, te recomiendo en Instagram Chef Male, todo low carb, keto y gluten free. Chef Male, con sus talleres online, te ofrece las técnicas de panadería cetogénica y baja en carbohidratos, ideales para cualquier persona en el mundo entero y siempre con un mensaje de amor y salud. Chef Male, horneando amor y salud en un solo clic. Se dicen, se ocultan, se piensan, se descubren. Palabras más, palabras menos. Con María Alejandra Trujillo. Continuamos, amigos, palabras más, palabras menos, hablando acerca del impacto económico de la pandemia de COVID-19 en nuestro país. Nos acompaña Leonardo Buñac, economista, y él mencionaba lo que ocurría en nuestro país si decidieran reactivar el aparato, al menos industrial, en Venezuela, tomando en cuenta la falta de combustible, de gasoil y de energía eléctrica. Bueno, en este contexto, ayer Nicolás Maduro anuncia un supuesto plan de sustitución de importaciones. ¿Qué podemos esperar? ¿Qué espera usted en lo personal? Lo escuchamos. Bueno, mira, lo que te voy a comentar es lo más cercano a lo académico, ¿ok? Es economía básica, estamos hablando de posiblemente microeconomía primer semestre en la escuela, cuando lo estudié hace más o menos 30 años atrás. ¿Y por qué te lo comento y no es peyorativo? Porque es imposible sustituir importaciones con un modelo que se ha diseñado para promover las importaciones. O sea, el actual modelo económico en Venezuela es un modelo claramente importador. Por eso has visto que a pesar de la pandemia y del confinamiento, los supermercados están llenos de productos. Los anaqueles están llenos y los bachaqueros se acabaron. La pregunta es cómo y por qué.
porque se diseñó un modelo importador. Hasta hace 3 años teníamos problemas con los machaqueros, no se conseguía ni siquiera la harina pan, ni el aceite, ni algunos productos se conseguían. ¿Y por qué ahora se puede conseguir? Básicamente porque tomaron una decisión que es que dejar que la economía funcionara, pero a través de un proceso de apertura comercial y por otra parte flexibilización en algunas variables que permitieran de alguna manera promover las importaciones en Venezuela. Te lo voy a narrar una por una para que entiendas por qué lo que planteó ayer Nicolás Maduro es absolutamente imposible. Te acabo de decir hace unos minutos que la industria nacional, lamentablemente, es imposible reactivarla porque no tienes electricidad, no tienes agua potable, no tienes diésel, no tienes gasolina. Pero además de eso, porque tienes un modelo económico claramente importador. ¿Y por qué lo digo, básicamente? Porque lo primero que hizo el gobierno hace 2 años atrás es generar una suerte de anclaje en el tipo de cambio que convergiera el tipo de cambio oficial con el tipo de cambio paralelo, liberó al dólar, es una suerte de libre convertibilidad bolívar-dólar en todo el territorio nacional con el objetivo de generar acceso a la divisa para promover las importaciones. Por supuesto, al anclar el tipo de cambio y dejar que la inflación creciera por encima del tipo de cambio nominal, te encuentras con lo que muchos economistas estamos diciendo, que hoy tú requieres $250 para comprar la misma cantidad de bienes y servicios que comprabas hace un año atrás. Significa eso que se ha ido sobrevaluando el bolívar. En otras palabras, la sobrevaluación cambiaria es un cáncer para el sector nacional productor de bienes transables, tanto el que compite con las importaciones como el que va al mercado de exportación. La sobrevaluación cambiaria, cuando la tasa de inflación crece más rápido que la tasa de devaluación, se genera sobrevaluación cambiaria. Esta abarata artificialmente las importaciones y encarece nuestras exportaciones. Mira qué grave es esto. Un modelo importador que garantiza anaqueles en el supermercado, bodegones y todo lo que has visto en Venezuela, pero a expensas del sector nacional productor de bienes transables, el sector nacional que produce bienes para competir con las importaciones o para ir al mercado de exportación. La sobrevaluación, el cáncer contra el sector productivo, abarata artificialmente las importaciones, promoviendo al sector importador, beneficiando únicamente al sector comercial, perjudicando a la industria nacional y el empleo, y por otra parte le genera costos artificiales o superficiales al sector exportador. Llevas al exportador a competir en el mercado internacional con un costo que no es imputable a su eficiencia productiva, sino que es imputable a un problema de desfase cambiario. En otras palabras, para ponerlo en palabras sencillas, tú quieres sustituir importaciones con un modelo importador que tú mismo has diseñado. Entonces, es una gran contradicción, y a esto, al tema cambiario, tenemos que agregarle a la apertura comercial que se ha hecho indiscriminadamente para que llegue todo producto a todas partes del planeta. Tenemos que añadirle que la industria nacional, tanto el sector agrícola, agropecuario como la industria, no pueden competir en condiciones donde no tienen electricidad, agua, diésel y gasolina. Leonardo Buniac, 1.000.000 de gracias por atendernos, acompañarnos la mañana de hoy, economista, expresando opinión, análisis acerca del tema que hemos debatido la mañana de hoy, que tiene que ver con el impacto económico de la pandemia de COVID-19 en Venezuela y los anuncios que se hacían el día de ayer. Según entendemos, como nos ha explicado nuestro invitado, una vez más desconectados de la realidad, y nos referimos concretamente a este plan de sustitución o supuesto plan de sustitución de importaciones. Antes de despedirnos, comento información de interés, y es que el presidente del Partido Popular Español, Pablo Casado, pidió hoy al presidente Pedro Sánchez que invite a Juan Guaidó a la cumbre iberoamericana que se va a celebrar en Andorra y se retire la invitación a Nicolás Maduro. Habrá que ver qué ocurre con relación a este tema. La cumbre está convocada, me parece que para el 21 de abril, en Andorra, correcto.
La cumbre iberoamericana se va a celebrar en Andorra el próximo 21 de abril y la petición es que se retire la invitación a Nicolás Maduro, tomando en cuenta, bueno, la cantidad de señalamientos, acusaciones. Insistimos, habrá que ver cómo se maneja este asunto. Pero, bueno, esa es la información que se produce a esta hora y la compartimos. Nosotros nos despedimos y lo hacemos a nombre de Jaime Nestares en la dirección general de la estación, en la gerencia de producción Willy Charcaña, en la producción Marilia García y Génesis Rodríguez, en los controles César Arteaga, quien tuvo el inmenso placer de acompañarles, María Alejandra Trujillo. El Fondo de Previsión Social del Colegio de Ingenieros de Venezuela presentó. RCR presentó Palabras más, palabras menos. RCR 750 AM.